Permítanme un ratito. Ahora sí. Jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, lunes 22 de noviembre. ¿Ya? Prácticamente, jóvenes, estamos en la recta final. ¿Sí? Eh, yo creo que esta es la penúltima semana. La próxima semana también estaríamos pasando clases el día lunes, ¿no? Y el miércoles tendría que ser nuestro examen final, ¿ya? Pero ese tema lo voy a confirmar, por favor, ¿ya? Por otro lado, también no se olviden de la práctica final, ¿no es cierto? Ya les había adelantado más antes. Esta práctica consiste en hacer un resumen, ¿no es cierto? Un mapa mental, en realidad, ¿sí? Que nos pueda, un esquema que puedan hacer, ¿no es cierto? Con todos los capítulos que hemos visto en este semestre. ¿Ya? ¿Está bien? Un poco la idea de esto es poder consolidar, ¿no es cierto? Eh, los conceptos, ¿no? Y lo que hemos avanzado en realidad. Esa es la idea, por lo menos. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la práctica final. ¿Ya? La fecha, a ver, vayamos pensando. Mm, la fecha tiene que ser por lo menos hasta el próximo viernes, 26. ¿Ya? Entonces, o hasta este viernes, perdón. No, ya no hay mucho tiempo, ¿no? Hasta este viernes 26 va a ser la presentación, pero voy a confirmar, tal vez les dé hasta el fin de semana, hasta el 28 podría ser, ya, pero les voy a confirmar, por favor, pero lo que quiero es que tomen sus previsiones, ya, para poder terminar de una vez, ¿no? Ya que también deben estar correteando seguramente en otras materias, con trabajos finales, exámenes finales, ya, entonces vamos a hacerlo de esa forma, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces, estábamos viendo un poco, ya habíamos visto lo que concierne al análisis horizontal, ¿no? Hemos visto la variación absoluta, la variación relativa, ¿no es cierto? Que son conceptos que nos van a ayudar a entender ese tema. Habíamos visto también la semana pasada lo que viene a ser el análisis vertical, que le hemos dado un poquito otro enfoque, si vale el término, ¿no es cierto? Con ese método o con el análisis vertical en sí, lo que hemos hecho la clase pasada es prácticamente analizar el perfil de una empresa. ¿Sí? Es ahí cuando ustedes, por ejemplo, cuando yo planteaba, por ejemplo, tres tipos de empresas, ¿no? Donde solamente yo les daba el dato, por ejemplo, de los porcentajes, obviamente, de cada cuenta, ¿no? Y les decía, ¿no? A ver, según ese porcentaje, ustedes vean cuál empresa es un supermercado, cuál de esas es un banco y cuál de esas era eh, una empresa que producía energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí, y he visto que por lo menos eh, sí se ha entendido, ¿no es cierto? Y realmente el análisis vertical nos sirve para eso, ¿no es cierto? Para ver si la empresa que estamos analizando está dentro del perfil, ¿no es cierto? De ese rubro, ¿ya? Habíamos visto, por ejemplo, que los bancos tienen hartas cuotas por pagar, ¿no es cierto? Que justamente se debe a los depósitos, ¿no? Del público, como también tienen mucha cuenta por cobrar, ¿no? ¿Sí? Que en realidad es el préstamo que se hace a los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí veíamos, ¿no es cierto?, esa particularidad. Entonces, todos los bancos deberían tener más o menos ese perfil, ¿ya? Veíamos también el tema de esta empresa que viene a ser productora de energía eléctrica y habíamos visto que era intensiva en capital, ¿no? O intensiva en inversión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cualquier empresa que esté más o menos en ese rubro, ¿sí? Va a tener o tendría que tener esa característica, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Y bueno, estábamos ingresando a lo que viene a ser el tema de los ratios, ¿no es cierto? Para eso yo les contaba un poco cómo es que yo hago para recordarme algunos conceptos claros, ¿no es cierto? ¿No? De cierta temática, ¿no? Y habíamos hablado de lo que viene a ser los acrónimos, ¿no es cierto? Un acrónimo no es más que, ¿qué les puedo decir? La abreviatura, si vale el término, ¿no es cierto?, de las palabras que podrían explicar un determinado concepto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estábamos en esa parte. Permítanme un ratito, vamos a compartir y continuamos nuestra clase. Bueno, vamos, estamos ahí, tenemos nuestra
pizarra, ¿sí? Vamos, a ver, analicemos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Ya? A ver, en primer lugar, vamos, habíamos establecido un acrónimo, ¿no? El acrónimo era LACAR, ¿no? ¿Sí? A muchos no les gusta este acrónimo, ¿no? Entonces también le pueden poner Carla, no hay problema, ¿sí? La idea es que yo siempre me acuerde, ¿no es cierto?, de este acrónimo para poder explicar, para poder entender lo que viene a ser los ratios. ¿Ya? Entonces, el primero era de liquidez, ¿ya? El segundo era de apalancamiento, ¿no? El tercero era de cobertura, el cuarto era de actividad, ¿no? Y el último eran los ratios de rentabilidad, ¿sí? Entonces, de esa forma yo formaba o establecía, perdón, mi acrónimo denominado LACAR, ¿ya? Si yo le pongo Carla, es lo mismo, solo que estoy cambiando solamente el orden, nada más, ¿no? Y hay una ley matemática que dice el orden de los factores no afecta el producto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vayamos directamente, vamos al grano. Vamos con los primeros. El primero es los ratios de liquidez, ¿no? Vuelvo a repetir, esto tal vez ya lo han visto, no hay problema. Yo le voy a tratar de dar otra temática nada más, ¿sí? Y bueno, con el afán también de que realmente puedan memorizarse y realmente puedan tener presente estos conceptos, ¿ya? Dentro de la liquidez tenemos tres ratios que siempre vamos a manejar, ¿ya? La primera, que se llama justamente de liquidez, ¿ya? Ratio de liquidez, ¿ya? Entonces, este ratio de liquidez no es más que el activo corriente, ¿no es cierto?, dividido sobre el pasivo corriente. Eso, por favor, de memoria, ¿ya? Luego tenemos lo que es la prueba ácida, ¿no es cierto? Sí, la prueba ácida es lo mismo, ¿sí? Solo que al activo corriente le voy a descontar lo que, perdón, lo que se llama el inventario, ¿no? El inventario, ¿sí? Y a esto le voy a dividir el pasivo corriente, ¿no? Y finalmente tenemos lo que se denomina el capital de trabajo, ¿no es cierto? Que no es más que la diferencia, ¿no?, del activo corriente menos el pasivo corriente. Fórmulas que considero no son difíciles de memorizar, fórmulas que, como podrán ver, sí, hay que entenderlos nada más, ¿no? El primero, por ejemplo, es el cociente del activo corriente y el pasivo corriente, nada más, ¿sí? El segundo es lo mismo, solo que al activo corriente le estoy restando, ¿sí?, lo que viene a ser el inventario, nada más, ¿sí? Y el tercero es básicamente activo corriente menos pasivo corriente. O sea, estoy ya restando esas dos cuentas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto sí memorizado, ¿no? Sí, esto sí para toda la vida, ¿ya? Ahora bien, seguramente también han visto ustedes, posiblemente, no estoy seguro, ¿sí? Es muy probable, ¿ya?, que hayan visto los otros ratios, ¿no? Hay un ratio, por ejemplo, que solamente considera el efectivo, ¿no? Hay un par más, digamos, que se manejan, pero generalmente no se utiliza, ¿ya? ¿Sí? O sea, son variantes, ¿ya?, que se puede manejar, ¿ya? Pero nosotros vamos a, ¿qué se llama?, manejar estos tres principalmente, ¿ya? ¿Está bien? Hoy día vamos a repasar un poco lo que viene a ser el planteamiento de la fórmula, ¿ya? Yo creo que el miércoles ya vamos a hacer un par de cálculos. Yo creo que hoy día también ya vamos a hacer un par de cálculos. A ver, pero vamos, continuemos. Vayamos con el tema del otro grupo. Esto correspondería al grupo de liquidez, ¿no es cierto? No necesitan saber más, por si acaso, ¿ya? ¿Sí? No es necesario, desde mi punto de vista, lo demás. El otro grupo que le voy a denominar B son justamente los ratios de apalancamiento, ¿ya? Apalancamiento, ¿sí? Es básicamente cómo me estoy endeudando, cómo se está endeudando la empresa. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para esto me voy a hacer un pequeño esquema, ¿sí? Para no poder olvidar. ¿Ya? Entonces, hago mi cuadradito de siempre, de mi balance general, y aquí tengo, ojo, en líneas generales, tengo el activo, tengo el pasivo y tengo el patrimonio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá voy a hacer la siguiente relación simplemente. Primero, voy a dividir el pasivo entre el activo, ¿ya? Luego voy a dividir el pasivo
perdón, el patrimonio entre el activo, ¿ya? Y finalmente voy a dividir el pasivo sobre el patrimonio, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ahí tengo otros 3 ratios que vamos a ver a continuación, ¿ya? El primero, ¿ya? Si yo relaciono la actividad, perdón, el activo versus el pasivo, ¿no? Que es la primera, lo voy a remarcar ahora, ¿sí? Estoy hablando de lo que se conoce como el nivel de endeudamiento, ¿no? Nivel de endeudamiento. Perdón, tal vez no se pueda leer bien, ¿ya? Entonces, el nivel de endeudamiento, ¿sí? No es más que el pasivo dividido entre el activo, ¿ya? ¿Está bien? Pues, tal vez podríamos hacerlo así, NE, nivel de endeudamiento, ¿ya? Es igual al pasivo total sobre el activo total. Ojo, claramente estoy diciendo el pasivo total dividido en el activo total, ¿sí? ¿Existen otros ratios donde manejan solamente el pasivo corriente respecto al activo total? Sí, los hay, ¿ya? Pero nuevamente les digo, vamos a ver lo más esencial, lo principal, lo que ellos sí tienen que saber y lo que se maneja en la vida real, ¿ya? Los otros, vuelvo a decir, son variantes. ¿Ustedes pueden hacer más o menos su propio ratio? Sí, ¿no? Pueden hacer, ¿ya? Pero les vuelvo a decir, vamos a ver los más principales, ¿ya? Ese sería correspondiente al nivel de endeudamiento. Entonces, ese sería ese. El siguiente que sería el patrimonio versus el activo. Entonces, como estoy hablando de patrimonio, se denomina nivel de propiedad, ¿sí? Nivel de propiedad. Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, ¿no? NP, vamos a colocarle, va a ser el patrimonio, ¿no? Dividido entre el activo. Nada más. Ojo, nuevamente estoy hablando de pasivo total, activo total y patrimonio. ¿Ya? ¿Está bien? Y finalmente viene otro concepto que se llama la Lavarench, ¿ya? Que también es muy conocido y muy manejado de lo que viene a ser la finanza, ¿ya? Básicamente, el Lavarench no es más que, ¿sí? Perdón, vamos a agarrar acá. No es, el Lavarench es igual, ¿sí? Al patrimonio dividido entre el patrimonio. Perdón, el pasivo total dividido entre el patrimonio. Ya, entonces ahí tengo aquí va mi quinta fórmula y aquí estaría mi sexta fórmula. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí vamos con la L de liquidez y la A de apalancamiento. ¿Está bien? No necesito saber más. ¿Ya? Me anticipo. Este Lavarench necesariamente tiene que ser menor o igual a 2. ¿Ya? Es uno de los pocos que ya tiene establecido un criterio. ¿Ya? El índice de liquidez depende de la empresa. Más que de la empresa, depende del rubro de la empresa. ¿Sí? La prueba ácida también va a depender del rubro de la empresa. Entonces, no hay un valor fijo. ¿Sí? Va a haber un valor de acorde al rubro. ¿Ya? ¿Sí? En el tema del nivel de endeudamiento, ¿sí? Igual, el nivel de endeudamiento seguramente algunas tendrán más, algunas tendrán menos, ¿no? ¿Sí? No se puede generalizar, digamos, para todos y decir, este es el valor, no, ¿ya? Entonces, además, cada empresa es particular, ¿no es cierto? ¿Sí? El nivel de propiedad, lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Pero el average, ¿sí? Excepto en los bancos, ¿ya? Es, o mejor dicho, tiene que ser menor o igual a 2. Los bancos tienen una particularidad, ¿no? Son las únicas empresas que pueden tener altos niveles de endeudamiento, ¿ya? Sin que eso sea un problema, ¿ya? Pero las demás, ¿sí? Las demás, si eso supera el valor de 2, ya es un problema, ¿sí? ¿Sí? Vayamos con el siguiente, el tema de cobertura, ¿no? Este grupo, ¿sí? Solamente tiene uno, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Es el ratio de cobertura, ¿ya? Ahora bien, ¿a qué es igual la cobertura?
prácticamente es igual al EBITDA, ¿no? De una empresa, ¿sí? Dividido entre los gastos financieros. ¿Ya? Gastos financieros. ¿Alguien me dice qué es el EBITDA? ¿Han visto tal vez en alguna materia? Está por 5 puntos. Pero hasta contar 3, pues si no es con su celular en la mano, pueden entrar. ¿Alguien se anima? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nadie? Bueno. El EBITDA, ¿sí? A ver, ustedes van a ver en este de los ratios, hay algunos ratios o algunos conceptos que son universales aquí en la China y en Estados Unidos, ¿ya? Si ustedes hablan de leverage, ¿sí? Eso se entiende en cualquier parte del mundo como nivel de endeudamiento, ¿ya? Cuando ustedes hablen del EBITDA, ¿sí? Estoy hablando prácticamente de la utilidad operativa de una empresa, ¿ya? ¿Sí? Son siglas en inglés, ¿no? Earning before, ¿no? ¿Sí? In taxes, ¿no? Depreciation y amortization, ¿no? O sea, son los ingresos después de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, ¿ya? Entonces, eso es básicamente equivalente a la utilidad operativa, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir, el EBITDA, ¿ya? O sea, ese concepto siempre se maneja, ¿ya? ¿Cuánto es su EBITDA de tal empresa? Ah, bueno, ¿no? Es 10,000, 5,000, 100,000, ¿no? Estoy hablando de la utilidad operativa. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ir viendo posteriormente. Luego tengo el otro grupo que viene a ser, vamos a poner acá, el grupo de los ratios de actividad, ¿ya? Actividad. Es que en español es UAII, le dice. Ah, exacto, sí, pero les vuelvo a decir, este es es como el ROE. ¿Alguien sabe qué es el ROE? ¿Qué significa ROE? También está en inglés. A ver. Hasta 3 igual. 1, 2, 3. Vale, ya. El ROE, eso sí, peor todavía. El ROE, o sea, no lo puedes traducir en español en el sentido de que no lo van a entender los demás, ¿sí? Pero si tú hablas ROE o dices el ROE es tanto, todos te van a entender, ¿ya? ¿Qué es el ROE? El ROE obviamente está en inglés, es el Return on Equity, ¿no? El retorno sobre patrimonio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si tú haces la traducción, ¿no? Yo tendría que poner retorno sobre patrimonio, ¿ve? Lo que tú decías hace rato en español, ¿no? Pero esto nadie va a entender, solo nosotros tal vez, ¿ya? Pero lo que se maneja es el ROE, ¿ya? O sea, en la China, aquí, donde sea, ¿ya? Efectivamente, lo que tú decías es la utilidad. En español, si tú quieres, sería la utilidad antes, ¿no? De intereses, impuestos, ¿no? Y depreciation es lo mismo, depreciación. Y como dice el chavo, ¿no? Amortización es igual amortization, ¿no? Sí, entonces, ya, ahí, ¿ya? Sí. ¿Ya? Igualito, ¿verdad? Como decía el chavo, ¿no? ¿Ya? Eso sí. Pero si bien esta es la traducción, pero no lo manejan, ¿sí? Pero lo que sí es conocido universalmente es el EBITDA, ¿ya? ¿Está bien? Vamos, con esa aclaración continuamos, ¿no? A ver, vamos a llevar aquí, ¿ya?
Los ratios de actividad son tres principalmente, ¿ya? Y justamente tienen que ver con las cuentas de activos corrientes, ¿ya? Y son tres principalmente, ¿ya? Uno, las cuentas por cobrar. El otro es las cuentas por pagar, ¿no? Y finalmente viene el tema de inventario. ¿Está bien? Esas son las tres cuentas que vamos a analizar dentro del grupo de actividad, ¿ya? Y aquí les voy a dar un tip, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, el ratio de cuentas por cobrar, ¿sí? En el denominador justamente va a tener el mismo nombre. O sea, la cuenta de cuentas por cobrar va en el denominador. El ratio de cuentas por pagar, que no tienen que memorizarse, solo tienen que utilizar la lógica nada más o alguna trampita para, no, trampita, algún recordatorio para no olvidarnos nunca. También va en la parte del denominador, la cuenta, cuentas por pagar. Y en el ratio de rotación de inventario, perdón, ¿sí? Entonces, el inventario también va en la parte del denominador. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, nos falta la parte del numerador, la parte de arriba. ¿Ya? Existen dos conceptos que se manejan para que ustedes nunca se olviden. ¿Ya? Uno, el costo de venta. Costo de venta. Y otro, que es el tema de ventas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí yo voy a utilizar la lógica, ¿ya? Puedo memorizarme también, no hay problema, ¿ya? Pero yo por lo menos lo manejo de esta manera y digo lo siguiente, ¿ya? A ver, las cuentas por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar, ¿ya? Eh, ¿Con qué, con cuál de estos dos cuentas están íntimamente relacionados, yo diría? Esa sería la pregunta. Repito, la cuentas por cobrar, ¿con cuál de estas dos cuentas estaría más relacionada? ¿Con costo de Con venta o con ventas. ventas? Con Ventas. ventas, ¿no? Sí, porque justamente las cuentas por cobrar surgen, ¿no es cierto?, a raíz de una venta, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner venta, ¿ya? Las cuentas por pagar, ¿ya? Que sería el siguiente, ¿con cuál de estas dos cuentas estaría ligado? ¿Sí? Ahí sí, costo de ventas. Costo de venta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que yo llegaría a deber, digamos, a mis proveedores, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner costo de venta, así CB le voy a poner, ¿ya? Y por último, el índice de rotación de inventario, también yo preguntaría con cuál de los dos está íntimamente ligado. Ventas, licenciado. Ya. Está ligado con ventas, no digo que no, pero está íntimamente ligado el costo de venta, perdón, el inventario, con el costo de venta también. ¿Ya? ¿Está bien? Íntimamente, más relacionado que con las ventas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, acá tienen las otras tres fórmulas. Ahora ustedes dirán, pero a ver, no se parece, tal vez no, no estoy seguro, tendría que ver sus apuntes, tendría que ver. Ahí las fórmulas son distintas, por ejemplo, según la bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, en la rotación de inventario, es sacar un promedio del inventario final más el inventario inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en las cuentas por cobrar, ojo, tienes que tener las ventas al crédito, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, tienen esas particularidades, ¿ya? Pero estas tres fórmulas que yo les estoy compartiendo ahora, ¿sí? Son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que les va a servir para analizar cualquier estado financiero. Para muestra un botón, ¿ya? A ver, vamos a irnos acá. Permítanme un ratito. Estaba haciendo mis cuentas, van a disculpar. A ver, voy a ver estados financieros de Sobosa, por ejemplo. ¿Ya? Sobosa. ¿Dónde está? Memoria. Bien, vamos a ver. Y así pueden ir revisando ustedes también de cualquier otra empresa, ¿sí? Se van a dar cuenta que no publican ciertas cuentas, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la rotación de inventario y si quisiera utilizar, por ejemplo, la fórmula de inventario inicial más inventario final, no voy a poder, ¿sí? Porque no voy a contar con esa información, ¿ya? Pero si yo, no sé, soy parte de una empresa, ¿no es cierto? Y trabajo en esa empresa, ¿sí? Ah, puedo tener acceso, ¿no es cierto? A esos datos y podría ser, tal vez, podría utilizar esas fórmulas que tal vez han visto, no sé, también, tal vez lo están, también, tal vez lo han enfocado como yo lo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, este es del 2015, ¿ya? Bien antiguo. A ver, vamos a ver dónde estamos. Casi, generalmente siempre va al final, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a ampliar un poco. ¿Ya? Entonces, fíjense. Este es el estado financiero, ¿no? El estado de resultados, o también llamado estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Si logran ver, por ejemplo, ¿sí? En este estado financiero, yo solamente tengo ventas, ¿ya? Ventas netas menos costo de venta, que también me sirve, ganancia bruta, gasto de administración, gasto de comercialización, ganancia operativa, otras pérdidas, gastos financieros, ingresos, rendimiento, otras ganancias, diferencias de cambio, ajuste por inflación y nada más. No tengo ventas al crédito, ¿sí? No lo tengo. Vámonos al balance general, ¿no? A ver, pucha, le he dado la vuelta. ¿Sí? No, una más. Así, ¿no? Balance general, fíjense, activos, ¿qué tengo? Disponibilidades, inversión, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, ¿ya? Inventarios, ¿no? Gastos pagados por anticipado. No tengo inventario inicial, inventario final, no tengo, ¿ya? Solo tengo inventarios, ¿ya? Otra aclaración también, se confunde mucho esto, ¿ya? A ver, cuentas por cobrar comerciales, dice, ¿ya? Y aquí dice otras cuentas por cobrar, ¿ya? Estas, estas que estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? Ojo, bien claro, las tres son exclusivamente relacionados al giro del negocio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que son las que están o las que surgen a raíz de una venta, ¿ya? La empresa vende cemento, entonces yo voy a tomar aquí las ventas de las bolsas de cemento y voy a tomar las cuentas por cobrar de la venta de cemento. ¿Ya? ¿Sí? Las cuentas por pagar, ¿no? Yo vendo cemento, ¿sí? Y voy a relacionar las cuentas por pagar, ¿no? Que me deben por la venta del cemento, ¿ya? No por otro tema, porque en la empresa va a haber otras cuentas por pagar, va a haber otras cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Está bien? Y el inventario también va a estar relacionado, por eso se dice al giro del negocio, o sea, a lo que hace el negocio, ¿ya? Ahora, obviamente alguien me dirá, pero a veces existen empresas que tienen, no sé si decir varios, pero por lo menos dos ingresos, sí, entonces siempre va a haber una actividad principal y va a haber otra que ingrese como otros ingresos también, ¿no? Sí, entonces eso hay que diferenciar, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, estos tres corresponden a los ratios de actividad, ¿ya? Nos falta la última letra, ¿no? Nos faltaría la R, ¿no? Los ratios de rentabilidad, ¿ya? Rentabilidad, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos el ROA, ¿ya? Que básicamente es el retorno sobre activos, ¿ya? En inglés sería Return on Assets, ¿no es cierto? Sí, retorno sobre activos, ¿ya? Aquí es igual a la utilidad neta, ¿no es cierto? Dividido entre el total activos, ¿ya? Pues ahí tenemos
lo que viene a ser el ROA. ¿Ya? Muy bien. Y señores, no es por nada, pero les presento al ratio de los ratios, al más importante, ¿ya? Al rey de los ratios, ¿ya? Y justamente es el famoso ROA, ¿ya? Return on Equity, ¿ya? ¿Sí? Esto es utilidad neta dividido entre patrimonio, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, este es el ratio de los ratios, ¿ya? ¿Sí? Este sí o sí, ojo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Cuando hagamos los ejercicios vamos a ver que este ratio nos da una importante información, ¿sí? Nos dice, especialmente para el inversionista, ¿sí? Es lo más importante e incluso es lo único que pregunta, ¿ya? Vaya a disculpar lo que voy a decir. Al inversionista no le importa tu ratio de cuentas por cobrar, tu ratio de liquidez, tu nivel de endeudamiento. No le interesa al inversionista, ¿ya? Al inversionista lo único que le interesa saber es cuál es el ROI. En otras palabras, cuánto va a ganar, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que los demás no sean importantes. Los demás son importantes, pero ya para hacer un análisis de estados financieros o finalmente para administrar la empresa, ¿no es cierto? Tengo que medir, ¿no? Tengo que ver cómo estoy desarrollando. Ahora, ojo, ¿cómo mejoro el ROE, si vale el término? ¿Sí? Obviamente mejorando los otros ratios, ¿ya? Pero lo que quiero explicar, lo que quiero que quede claro, que el ROE es realmente el principal, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, tengo mi empresa, quiero que inviertan, ¿no? Entonces, no, el inversionista no se va a estar fijando si, cómo están los otros ratios. Solamente te va a preguntar el ROE, ¿cuánto es? Tú le dirás, bueno, mi ROE es del 12%. Ah, bueno, él comparará eso con otra empresa, ¿sí? Y con eso va a decidir invertir. Ah, yo como dueño de la empresa, como administrador de la empresa, ah, bueno, sí me sirven los demás, ¿no? Para hacer una buena, ¿sí? Eso que quede claro. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos prácticamente esas dos principales. Ahora, de añadiduras, y para el término, están las que conocemos ya, yo creo que ya de mucho tiempo, tenemos el MUV, ¿no? ¿Sí? El margen de utilidad bruta, ¿no es cierto? Que es la utilidad bruta dividida entre las ventas, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos también el MUO, así le manejábamos, ¿no? La utilidad operativa dividido entre las ventas, ¿sí? Y por defecto tendríamos el MUN, no parece M, ¿no? A ver. Tendríamos el MUN, ¿no? Que básicamente sería la utilidad neta